Pues aquí estamos, hemos llegado al viernes y yo quería seguir con lo que es la tercera parte de esta serie, lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Quizá muchas personas ni siquiera tienen una idea clara de por qué tenemos una Biblia cuya mayor parte es el Antiguo Testamento. Serán tres cuartas partes de cuatro partes de la Biblia y solo una cuarta parte sería el Nuevo Testamento. Si solo fuera necesario el Nuevo Testamento, pues tendríamos unas Biblias pequeñas, solo Nuevo Testamento, y el Antiguo no existiría ni se leería en la misa ni nada de eso, ¿verdad? Entonces nos quedamos ayer en que cuando Dios decide comenzar de nuevo con la creación, que no es poco decir, destruirlo todo para comenzar de nuevo con Noé y con su familia y los animales, y se multiplica de nuevo otra vez el pecado, culminando con la Torre de Babel en Génesis 11. En Génesis 12 está el llamado de Abraham. Dios decide comenzar otra vez de nuevo, esta vez solo con un pueblo cuyo padre es Abraham. Eh, Abraham se dice en hebreo, el padre está exaltado, que después se cambia su nombre, vamos a decir, a Abraham, que es otra versión con una explicación de lo que quiere decir padre de una multitud. Y lo interesante con Abraham es que es un viejo que Dios llama a salir de Babilonia, Ur de los Caldeos, a una tierra donde él no conoce a dónde va, con su esposa que también es anciana, sin hijos, ya muy ancianos los dos, y Dios le promete que engrandecerá su nombre, que es lo mismo que querían estos usurpadores de la Torre de Babel. Al contrario de los hombres de la Torre de Babel, es Dios el que va a exaltar a Abraham. Igual que Adán y Eva querían ser como dioses y pecaron, Jesucristo, siendo de condición divina, se rebaja. Son estos movimientos bíblicos contrarios que nos dicen mucho, ¿no? El cielo, la tierra, el espíritu y la carne, etcétera. Lo interesante es que en Génesis 12 se dice que por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Vamos a decir, por ti serán benditos todos las tribus o las familias, las razas de la tierra. Y los estudiosos pueden discutir exactamente lo que quiere decir esto, pero para San Pablo, brincando al futuro, a las cartas de Pablo, especialmente en Gálatas 3, esto quiere decir que la promesa que Dios le hace a Abraham un día se cumplirá con todo el mundo y rebasará los límites estrechos, digamos, del pueblo de Israel. Y eso lo dice Pablo, que es porque en hebreo se dice bendeciré tu semilla, y semilla, que puede traducirse descendientes. Pablo en Gálatas la aplica solo a Cristo. Así que nosotros en Cristo, bautizados en Cristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, es que heredamos esta misma promesa hecha no tanto ya a Abraham, sino a la semilla de Abraham, que dice Pablo es Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas cosas, no voy a cubrirlas todas, ya les mencioné que hay una segunda alianza eterna con Abraham, igual que hubo una alianza eterna con Noé, cuyo signo era el arco iris. El signo de la alianza con Abraham es la circuncisión, y eso ocurre en Génesis 17. Entonces hay una serie de episodios que no vamos a entrar
Lo importante es que Abraham finalmente tiene este hijo Isaac, de la promesa de Dios, siendo él ya muy anciano. No sé si tendría 99 años cuando tuvo al hijo. eh, y Sara también muy anciana. Abraham vivió 175 años, así que estas edades bíblicas son enormes. Y entonces, ustedes saben el episodio que lo mandan a sacrificar a Isaac y al final Dios le para la mano. Isaac tiene el hijo Jacob, y el primogénito Esaú, que vende su primogenitura. Son muchos episodios. Pero lo importante es que venden a José a Egipto por envidia. Después hay un gran hambre en el país y tienen que bajar a Egipto, donde José se ha convertido el segundo después del faraón, del rey de Egipto. Entonces los hermanos no los reconocen, José los pone a prueba y finalmente se establecen todos en Egipto. Y es así donde se preparan las bases para el siguiente libro, que es el libro del Éxodo. Pero las últimas palabras de Génesis es que pusieron a José en una caja mortuoria, es decir, en un cofre de muerto, en Egipto. Y entonces están en Egipto, se están multiplicando, todo les va muy bien y viene un nuevo faraón que ya no era amigo de José, que no conocía a José, y oprime a los israelitas con labores forzados muy duros, etc. Y Dios los saca de Egipto con estas plagas que finalmente hacen que los egipcios suelten a los israelitas. Y esto ocurre durante esta Pascua, la salida de Egipto. Coincide con una fiesta o una celebración que se llama Pascua, que parece quiere decir paso. Y entonces los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua como una cena especial, conmemorando su liberación de Egipto, el dejar de ser de esclavos del faraón para ir a la montaña de Dios, al Sinaí, y encaminarse a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, una tierra como el paraíso de Edén, se describe muchas veces. Y entonces, llegados al monte Sinaí, ya habíamos hablado un poquito de esto en Éxodo 19, se concluye una alianza de la cual hablamos, que se ratifica en el capítulo 24, lo hablamos cuando la fiesta del Corpus Christi, cuando Moisés hace un rito con sangre, dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha cortado con ustedes. Entonces hacen este pacto, vamos a decir, de obedecer a Dios en todo, estas palabras que está recitándoles Moisés. Y hay una serie de mandatos acerca del altar y sacerdocio y el tabernáculo y una serie de cosas. Pero lo interesante es que ya en Éxodo 32, Moisés demorándose, hablando con Dios en el monte, ya los israelitas hacen un ídolo, un becerro de oro, lo cual constituye violar, romper la alianza que apenas habían hecho. Así que fíjense las enseñanzas aquí, ¿verdad? Una promesa hecha a Dios que se rompe, o un compromiso que se contrae con Dios de obedecerlo, ya que Él ha hecho esta obra de salvación, de liberación de Egipto por ellos. Inmediatamente rompen la alianza. Y Moisés famosamente rompe las tablas de la ley, como símbolo de esta rotura de la alianza, ¿no?
Entonces los estudiosos grandes biblistas católicos como Paul Beauchamp, el jesuita, no tan conocido, nos dicen que esta alianza original, lo que podríamos llamar el Antiguo Testamento, porque la palabra testamento está traduciendo alianza. Son términos en hebreo berit, que después se traduce en griego diatheikei, que es un contrato entre desiguales, no es un contrato entre personas iguales, sino un superior hace un pacto con un inferior, Dios con el pueblo. Y Jerónimo, el traductor católico de la Biblia, Vulgata, que se usó en la iglesia, hasta hoy se usa la nueva Vulgata, traduce diatheikei con testamentum, porque esta palabra diatheikei, un contrato entre desiguales, quiere decir tanto un pacto entre desiguales como el testamento que hace la persona para cuando muera darle una herencia a sus herederos. Entonces este doble sentido lo trata de captar Jerónimo con la palabra testamentum, y de ahí las traducciones dicen Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece en Jeremías 31 y en el Nuevo Testamento en muchos lugares. La palabra Antiguo Testamento solo aparece en un lugar, en la segunda de Corintios de San Pablo, capítulo 3. Él llama esta alianza del Sinaí, por primera vez parece ser Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Entonces ya tenemos una ruptura de la alianza, pero Paul Beauchamp dice que ya está preñada esa alianza. Es como una madre que muere, pero da a luz un hijo. De todos modos, está preñada la antigua alianza con la nueva alianza. Solo que habrá que esperar bastante tiempo. Y entonces para repasar un poco rápido, para terminar este programita breve que tenemos, en el libro del Levítico están en el monte Sinaí recibiendo todas las leyes de cómo comportarse cuando tienen al Dios Santo en medio de ellos. Después en Números emprenden la marcha a la tierra prometida y comienzan a rebelarse inmediatamente y a quejarse de todo y quieren volver a Egipto. Prefieren ser esclavos en Egipto para comer cebollas y carnes y no sé qué, en vez de arriesgarse a caminar por ese desierto tan largo y terrible y a encaminarse a la Tierra Santa y conquistarla. Y así se llega al libro del Deuteronomio, y ya se me está acabando el tiempo, así que la próxima vez hablaremos del final del Pentateuco, el libro del Deuteronomio.